Camaradas, muy buenas. ¿Qué son las líneas PCI Express? ¿Podemos conectar cualquier tipo de dispositivo a nuestro PC sin que se vea mermado el rendimiento? ¿Hay un límite de líneas PCI Express? Y si lo hay, ¿dónde está el límite? ¿Qué cantidad de líneas PCI Express podemos utilizar en nuestro PC? ¿Podemos conectar un SLI, un E.2, un Optane, un Thunderbolt, pudiendo utilizar el máximo ancho de banda posible que ofrecen estas conexiones? Existe muchísima desinformación en Internet, la poca que hay no está actualizada y la verdad es que cabe a muchísimas confusiones, así que he decidido hacer un vídeo sobre las líneas PCI Express. No pretendo que este vídeo sea la panacea, pero intentaré resolver todas aquellas cuestiones que se han suscitado a través de la controversia de las líneas PCI Express. Así que yo soy Ayor, bienvenidos a mi canal y en el vídeo de esta semana todo lo que debes saber sobre las líneas PCI Express. Para entender el tema de las líneas PCI Express, he puesto aquí la definición, en primer lugar, de qué es lo que es el PCI Express. Y el PCI Express es una conexión en serie para transferencia de datos que funciona más como una red que como un bus. Y digo esto porque cada dispositivo tiene una conexión dedicada, por lo tanto, no tienen que compartir el ancho de banda como si lo harían si utilizaran un bus. Y luego veremos un ejemplo de la utilización de un bus. Vamos a hacer un repaso pequeñito sobre las versiones de PCI Express que recordemos que existen. Ya está desde la 1.0 hasta la 4.0, que ya se conocen cuáles son los datos de esta versión. La 1.0 va a 2 Gbps por segundo por carril y la 4.0 ya va a 15,8 Gbps por segundo por carril. Actualmente la que se utiliza es la 3.0, que va a 7,9 Gbps por carril. Pero ¿cómo se transfieren estos datos? ¿Cómo funciona la línea PCI Express? Vamos a verlo en la siguiente imagen. Cada línea PCI Express tiene dos pares de cables, uno para enviar y otro para recibir. Una línea PCI Express manda un bit por ciclo. En el caso de la PCI Express 3.0 es capaz de hacer 8 billones de ciclos por segundo, por lo tanto, llegará a tener hasta 1 GB por segundo cada línea. Si esto lo trasladamos a dos líneas, pues tendrías 2 bits por ciclo. Y en el caso de PCI Express 3.0, pues 2 GB por segundo. O 16 líneas, 16 bits por ciclo y 16 GB por segundo sería capaz de transmitir. Pero ahora es cuando viene lo interesante. Ahora tenemos que pensar, ¿qué elementos en nuestro PC nos suministran líneas PCI Express? Muchos de vosotros pensaréis que la CPU. La CPU es la que tiene las líneas PCI Express que nos dice cuántas podemos utilizar. Pero esto no es así. Los elementos que nos suministran las líneas PCI Express no son solamente uno, como mucha gente piensa que es el CPU. No, las líneas PCI Express nos suministran dos elementos, la CPU y el chipset. Ambos tienen líneas PCI Express. Muchos pensarán, por ejemplo en el caso del 8600K tiene 16 líneas y son las que tú tienes. No, el chipset tiene sus propias líneas PCI y se gestionan de otra forma distinta a las que tiene la CPU, y ahora veremos en un diagrama para que entendamos un poco esto, ¿vale? Abajo he puesto un modo informativo que es la definición de cada una de las cosas, pero bueno, simplemente como dato para que lo sepáis qué es la CPU y qué es el chipset. Pero vamos a ver ahora exactamente cómo se suministran las líneas y cuáles usa la CPU y cuáles usa el chipset. Vamos a verlo. Imaginémonos que tenemos una placa base como la mía, la Asus ROG Z370 de Gaming, con el chipset Z370, obviamente. Y este es el diagrama que nos dice cómo funciona el chipset con la CPU. Arriba tenemos la CPU y abajo el chipset. Aquí estaría, por ejemplo, el 8600K y este es el chipset de mi placa base. Como veis, la CPU suministra 16 líneas PCI Express para gráficos, para GPU, graphics, ¿veis? La primera opción sería conectar una gráfica al PCI Express por 16 y te comería las 16 líneas. La segunda opción sería poner dos gráficas en por 8. Aquí dice también dos gráficas en por 8 y además un SSD Intel. Y la tercera opción es una gráfica por 8 y otras 2 por 4. O sea, podéis tener hasta 3 gráficas, para que sepáis que sería 8, 4, 4. Dos gráficas 8, 8 y una gráfica por 16. Aquí se acaba la historia de las líneas de la CPU. ¿Qué pasa con el chipset? Aquí lo tenemos. El chipset suministra hasta 24 líneas PCI Express 3.0. Aparte suministra 6 SATA, 6 GB por segundo, hasta 10 USB 3.1, 14 USB 2.0, etc., ¿no? Este es el diagrama completo, el Intel Optane, etc.
Entonces, como bien podéis ver aquí, tenemos las 16 líneas de la CPU y las 24 líneas del chipset Z370. ¿Qué pasa? Que la gráfica se comunica directamente con la CPU. Pero en el chipset las conexiones se comunican a través del bus DMI 3.0. Tiene el ancho de banda de un PCI 3.0 x 4. Lo que nos hace pensar que si tenemos conectadas muchísimas cosas, todo se va a canalizar a través del bus DMI 3.0. Lo normal es que no todo se utiliza a la vez. Tú no vas a utilizar 6 SATAs a la vez, ni 2 M.2 a la vez. Puedes tener un RAID, ¿no? Pero vamos a ver. Lo normal es que tú no tengas todo funcionando a la vez, ni que tengas tantísimas conexiones juntas, ¿vale? O sea, es muy difícil que tú tengas todo funcionando a la vez. Entonces, el ancho de banda del PCI 3.0 x 4, equivalente al DMI 3.0, debe de ser suficiente. Y si no lo es, bueno, pues se reducirá un poco el ancho de banda y se compartirá con todos los dispositivos. Pero como norma general, debe de ser suficiente. Vamos a ver esto en otro ejemplo un poco más práctico, ¿vale? Aquí lo tenemos. Aquí tenemos el Coffee Lake y nuestro chipset de 24 líneas. Entonces, las opciones que nos da es que podemos conectar hasta 3 pantallas y tenemos la opción de poner, aquí con ¿veis? PCI Express por 16, o una gráfica, o 2 gráficas por 8, o lo que hemos dicho antes, 3 gráficas, 844. Y en las 24 líneas del chipset tenemos las siguientes opciones. Podemos poner, por ejemplo, un M.2 por PCI Express por 4. En este caso gastaría 4 líneas PCI Express. Podemos tener un Optane que el Optane gasta 2 líneas PCI Express. El Thunderbolt gastaría 2 líneas PCI Express. Y si yo tuviera 2 SSD M.2, además que lo tendría en RAID, si tuviera un Optane y si tuviera un Thunderbolt, aún así me sobrarían líneas, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta que la transferencia de datos se hace a través del DMI 3.0, que su ancho de banda es como máximo el del PCI 3.0 x 4. Pero como digo, será muy complicado que todos los dispositivos estén funcionando a la vez y nos comamos todo el ancho de banda. Puede darse el caso, pero bueno, no nos está restringiendo las líneas PCI Express de la CPU que están dedicadas exclusivamente a la gráfica, ¿vale? Esto es lo que quería que supierais y que disipáramos. Yo tengo, por ejemplo, la 1080 Ti, que consume sus 16 líneas, tengo una M.2 x 4, consume sus 4 líneas, y tengo discos duros, pero no tengo ni Optane ni tengo Thunderbolt, por lo tanto tendría 20 líneas libres todavía para poder utilizar. Lo que pasa, bueno, este M.2 que tengo yo, por ejemplo, es de sistema, y el de sistema no va a estar constantemente, o sea, no va a utilizar el ancho de banda al completo. Cuando estés jugando, o sea, el ancho de banda entero, dudo que lo vayas a utilizar. Entonces, no se va a crear aquí un embudo, normalmente, a menos que tuvieras muchísimos dispositivos desconectados, y entonces sí, el ancho de banda se compartiría con el resto. Así que esta es la duda que yo quería disipar, espero que os haya quedado bastante claro. No preocuparos por vuestras líneas PCI Express que tiene la CPU, que tiene 16 para la gráfica, el resto se hace a través del chipset, repito, por el bus DMI 3.0. De hecho, cuando Intel presentó las placas base Z370, dijo que una de las novedades es que había un M.2 nativo, o sea, es decir, que se comunicaba el M.2 directamente con la CPU, que no pasaba ni siquiera por el DMI. Sobre esto he intentado leer muchísimo y no he encontrado información veraz que diga y que certifique que efectivamente esto es así. Así que yo no lo voy a afirmar porque no he podido encontrar información que me diga, pues sí, el M.2 va directo a la CPU, cosa que nos ahorraría muchísimo ancho de banda del DMI 3.0, pero como no lo puedo contrastar, no lo puedo asegurar. Yo me guío por lo que pone el diagrama del chipset publicado por Intel. Y es este que estáis viendo aquí. Bueno, pues espero que en este poquito tiempo os haya quedado claro el tema de las líneas PCI Express. Bueno, ya sabéis lo que yo digo. No pedir una boca prestada, usar la vuestra, darle al like. Estamos en Twitter, estamos en Discord, estamos pasándolo en grande en Twitch, jugando con mis camaradas. Así que muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!